Al aire ya, compañero Guillermo. ¿Empezamos? Sí. Bien. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Iniciamos este año lectivo, porque en enero tuvimos actividades en ICAL, tuvimos la escuela de verano, pero las actividades del año 21, y la comenzamos como casi terminamos el 21, en sociedad con el CEPIF, el Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano, que dirige nuestro querido amigo y compañero, el doctor Osvaldo Fernández. En primer lugar, queremos agradecerle a ustedes la sintonía, la inscripción. Hemos tenido una inscripción enorme para el comienzo de este ciclo, esperamos que se mantenga durante todo el mes. Con el CEPIF hemos desarrollado otras iniciativas, como el ciclo de Gramsci, y esperamos tener otras colaboraciones en adelante. En esta ocasión, además, para este ciclo vamos a contar con documentos previos a cada una de las exposiciones que tendrán lugar, y por lo tanto eso enriquece mucho más el debate y la difusión, en este caso, del pensamiento de Mariátegui. Yo quiero agradecerle a ustedes la asistencia y agradecer enormemente esta sociedad que hemos establecido con el CEPIF, con su equipo académico, y sin más, darles la bienvenida y dejarlo entonces con Claudio Barríos. Buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos y todas quienes se han sumado a este seminario. Bueno, como ya señaló Guillermo, esta es una actividad en conjunto que hace el Centro de Estudio de Pensamiento Iberoamericano de la Universidad de Valparaíso y el ICAL, ¿ya? Bueno, comenzamos esta sesión, que van a ser 5 sesiones en total. Se van a realizar los días miércoles durante este mes de marzo, a partir de las 6:30. Para comenzar, como bien señaló Guillermo, nosotros preparamos un documento, un cuadernillo de trabajo para las distintas sesiones que van a continuar. Voy a compartir pantalla para mostrar este cuadernillo, que en un momento más voy a dejar en el chat el link, y también en Facebook dejar el link del Drive donde ustedes lo pueden descargar. Este seminario lleva como título Los inicios de un marxismo latinoamericano, el itinerario de José Carlos Mariátegui. Como señalé, van a ser los días los miércoles 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo. Quiero señalar un poco los objetivos de este seminario. En primer lugar, lo que queremos realizar es describir y analizar el itinerario político e intelectual del pensador marxista peruano José Carlos Mariátegui a través de sus textos fundamentales y de sus proyectos culturales y políticos. En ese sentido, los objetivos particulares o específicos de este encuentro es conocer la vida de Mariátegui y su contexto político-social, revisar el corpus bibliográfico de Mariátegui y destacar conceptos fundamentales con los cuales Mariátegui trabajó, ¿ya? En torno a eso es donde se efectúan estas 5 sesiones. La primera sesión, que es la del día de hoy, vamos a hacer un trabajo introductorio a Mariátegui, que consiste en hablar de su edad de piedra, que son sus primeros trabajos, su etapa juvenil, la experiencia europea, y por último su trabajo intelectual y trabajo político en sus últimos años, entre 1923 y 1930, que es el año de su muerte. La presentación de esta introducción va a estar a cargo de Patricio Gutiérrez Donoso. La segunda sesión va a ser el miércoles 10 de marzo, que va a ser específicamente sobre la lectura de los 7 ensayos e interpretación de la realidad peruana. El expositor a cargo va a ser el profesor Osvaldo Fernández. La tercera sesión
lleva como título Defensa del marxismo, una lectura hermenéutica e histórica, que va a estar a cargo de Patricio Gutiérrez. La cuarta sesión lleva como título La revista Mauta, el proyecto político-cultural de Mariátegui. El expositor va a ser Claudio Berríos Cavieres, quien les habla. Y por último cerraremos la quinta sesión con el tema El mito en José Carlos Mariátegui, la herejía del marxismo, que va a estar a cargo de Gonzalo Jara Townsend. Voy a hacer una presentación de cada uno de los integrantes que van a estar a cargo de cada sesión y que también van a intervenir. Y vamos a intervenir haciendo comentarios, respondiendo preguntas. Patricio Gutiérrez Donoso es profesor en Historia y Ciencias Sociales, magíster en Historia de Chile y América, candidato a doctor por la Universidad Nacional San Martín. Patricio es académico de la Universidad de Valparaíso y es miembro del Centro de Estudio de Pensamiento Iberoamericano, CEPIP-UB. También se encuentra Gonzalo Jara Townsend, profesor en Filosofía, magíster en Filosofía con mención en Pensamiento Contemporáneo, estudiante del doctorado de Filosofía de la Universidad de Chile. Gonzalo es becario ANIT y miembro del CEPIP-UB. También se encuentra el doctor Osvaldo Fernández Díaz, profesor titular de Filosofía de la Universidad de Valparaíso y director del Centro de Estudio de Pensamiento Iberoamericano. También se encuentra con nosotros Gonzalo Osandón Vélez, él es sociólogo, es estudiante del magíster en Filosofía de la Universidad de Valparaíso y también es integrante de la editorial popular La Pajarilla. Y por último, que les habla, Claudio Berríos Cavieres, profesor en Historia y Ciencias Sociales, magíster en Filosofía con mención en Pensamiento Contemporáneo, estudiante del doctorado de Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad del Paraíso, becario ANIT y miembro del CEPIP-UB. Bueno, como ustedes ven, el cuadernillo consta de lo siguiente. Ya se encuentra las sesiones, el objetivo, y después comienza con un pequeño texto que fue hecho por Patricio Gutiérrez, que lleva como título José Carlos Mariátegui, elementos de su formación político-intelectual, perdón, político-cultural, que es lo que en cierta manera se va a hablar el día de hoy. Ustedes cuando tengan el documento van a poder leerlo. Y después comenzamos, y comienza con los documentos de lectura. Estos documentos de lectura están ordenados a partir de las sesiones de la 2 a la 5. Ahí ustedes se van a encontrar con, por ejemplo, dos documentos que son de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que es el texto que Mariátegui realizó en 1928. Ahí se encuentra, por ejemplo, el documento 1, que es la advertencia de este libro, y el ensayo 2, que es el problema del indio. Después sigue con textos, documentos correspondientes a el libro Defensa del marxismo. Ahí se encuentran algunos documentos que son los ensayos. Después se van a encontrar con algunos textos de Amauta escritos por Mariátegui. Y por último, algunos textos sobre la idea de mito, que va a ser el tema que va a exponer en la quinta sesión Gonzalo Jara. Ahora, para comenzar esta sesión, vamos a dejar a Patricio Gutiérrez. Y antes quiero señalar lo siguiente. La modalidad de esta primera sesión consiste en que Patricio va a hacer pequeños comentarios acerca de la vida política e intelectual de José Carlos Mariátegui. Después, cada uno de nosotros va a hacer alguna intervención y las personas que quieran hacer preguntas, las preguntas se van a responder al final de la sesión. La pueden hacer tanto los miembros que se encuentran en el Zoom, lo pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas, y las personas que nos están escuchando desde Facebook pueden hacer las preguntas en el Facebook del ICAL. Así que dejamos a Patricio Gutiérrez, quien hará la introducción a este seminario. Patricio. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos en este seminario que damos inicio ahora. Es un agrado para nosotros como miembros de la universidad, pero también del CEPIP, hacer un seminario sobre Mariátegui, una figura que llevamos trabajando ya aproximadamente desde los inicios de la formación del Centro de Pensamiento Iberoamericano, al alero de la universidad.
y que detrás de ello hay una serie de trabajos académicos publicados por los miembros de este centro y de los que participamos acá, en tratar de difundir, problematizar y discutir la obra de Mariátegui para América Latina y para Chile en particular, y esa recepción que significa el marxismo en Chile. La pregunta que surgen ahí es ¿por qué Mariátegui? ¿O por qué el marxismo de Mariátegui ha llamado la atención estos últimos años más públicamente que en otras ocasiones? Cabe recordar que Mariátegui estuvo siempre presente en la discusión político-intelectual de América Latina y de Chile. En particular en Chile tuvo una recepción fluida con muchos intelectuales, proceso que se silencia y se acalla como toda discusión político-intelectual y ligada al marxismo que impuso la dictadura militar. Entonces la pregunta ahí está, ¿por qué Mariátegui en la actualidad y qué viene a hacernos pensar o reflexionar Mariátegui a nosotros? Frente a aquello surge la pregunta inevitable por el marxismo. Y aquí voy a ocupar una palabra que es plural, los marxismos. Creo que lo que viene a poner Mariátegui en cuestión es esa disputa de lectura y de disputa política y cultural también que se dio con un Mariátegui en un periodo histórico concreto que es la década de los 20, donde se disputaba la posición del marxismo. Y aquí uno podría encontrar a defensores de la propuesta de Mariátegui, que lo catalogaban como populista, por las miradas o las corrientes más ortodoxas de un marxismo-leninismo codificado en las vulgatas latinoamericanas que provenían del extranjero. Entonces, la pregunta que viene a poner Mariátegui tempranamente para América Latina, es pensar el marxismo desde las realidades nacionales y desde las condiciones político-culturales en las cuales se encontraba su quehacer social y político. Entonces, esa es una pregunta clave y que pone en cuestión una mirada teleológica, economicista, de un tipo de marxismo que no la hacía frente a la realidad concreta en la cual estaba operando y actuando. Entonces, yo creo que ahí hay una pregunta fundamental sobre Mariátegui como aquel primer pensador latinoamericano que se preguntó sobre el marxismo. Por eso muchos intelectuales latinoamericanos y también europeos lo han catalogado como el primer marxista de América Latina. Bien, dicho eso, como introducción, la pregunta ahí fundamental es Mariátegui y el marxismo que está ahí y el tipo de marxismo. Entonces, ahí hay una pregunta que vamos a profundizar en el seminario más adelante. También dicho eso, habría que contextualizar un poco por qué un pensador peruano es la periferia del capitalismo y en una sociedad tan jerarquizada. Yo creo que eso también sirve para pensar un tipo de sociedad y un tipo de reflexión que se dio en una sociedad extremadamente jerarquizada y con una mayoría de población, voy a usar el término genérico, indígena, que también viene a aportar un tipo de socialismo, que algunos lo han catalogado un socialismo indoamericano. Entonces aquí viene a posicionarse un pensamiento que hace frente a esa realidad. Y aquí hay que entender un poco la estructura sociopolítica del Perú. Perú, como ustedes bien saben, haciendo un resumen breve, viene saliendo de una crisis profunda que significó la guerra del salitre, conocida para nosotros la guerra del Pacífico. Pero la guerra del salitre viene a desestructurar la sociedad peruana, a ponerle en cuestión esa estructura de dominación y a enfrentarla con esas relaciones del capital. La sociedad jerarquizada que se había generado en la década del 20 a través del civilismo y las oligarquías nacionales peruanas hacían imposibles los procesos de transformación. Es ahí donde la revolución rusa, como anhelo y espíritu de transformación que recorre América Latina, va a influir poderosamente en una serie de intelectuales latinoamericanos que empiezan a pensar esa posibilidad de transformación del mundo, esa posibilidad de que es posible y se hizo concreta la realidad de transformación de esa realidad en la cual estaban viviendo. O sea,
si uno lo pone en perspectiva, el inicio de la Revolución Rusa muestra en concreto que el poder lo pueden tomar los trabajadores. Todas las lecturas que vienen posteriores tienen toda una serie de críticas, pero en concreto lo que significó la Revolución Rusa en su triunfo es el significado de los trabajadores, poder tomar el poder y poder transformar la realidad concreta que estaban ahí. Bueno, Mariátegui se inserta en esa realidad. Y lo que voy a hablar aquí un poquito, quizás leerlo para no perderlos tanto, es el proceso en el cual Mariátegui va desarrollando y enfrentándose a esa realidad peruana en la cual va a ir surgiendo su pensamiento. Y eso es importante dejarlo claro ya, o sea, el trasfondo teórico, político y práctico en el cual desarrolla Mariátegui su labor está contrastada con esa realidad. O sea, pensar el marxismo en Mariátegui no es aplicarlo, no es traducirlo literalmente y aplicarlo a una realidad y que esa realidad se adopte o se encaje en esos cánones impuestos por una visión de un tipo de marxismo. El ejercicio es al revés en Mariátegui. Enfrenta el marxismo para explicarse esa realidad y desde esa realidad ir construyendo una alternativa político-cultural en la cual se encontraba el Perú en la década del 20. Fue tan particular esa manera de enfrentar ese tipo de marxismo y enfrentar esa realidad peruana que esa particularidad lo convierten en universal. O sea, pensar a sí mismo esa realidad peruana permitió pensar esa realidad particular y convertirla en un pensamiento que se enfrenta a una realidad ya, digamos, en el sentido universal, o pensar la realidad latinoamericana desde acá. Dicho eso, lo que viene en adelante es poner en cuestión ese tipo de marxismo en el cual se enfrenta y en el cual Mariátegui dio esa batalla en la década del 20. Murió en el 30, así que lo que viene a posteriores ya lo podemos discutir en otra ocasión. Bien, parto leyendo una pequeña introducción. Perdón que se me prende el teléfono y está conectado con el computador. No. Bien, José... ¿Se corta o no? ¿Se cortó? Sí. No, ya. José Carlos Mariátegui nació en Moquegua, en Perú, en 1894 y muere en Lima en 1930. Su padre, Francisco Mariátegui, era empleado del Tribunal Mayor de Cuenca y José Carlos Mariátegui fue heredero, por línea paterna, de don Francisco Javier Mariátegui, que fue el secretario del Congreso Constituyente del Perú. Su madre era María Amalia Lachira Vallejo, joven mestiza, hija de un pequeño agricultor que había llegado a la provincia de Chancay. La ascendencia materna de José Carlos Mariátegui se cree que proviene de la descendencia de los caciques de Lachira. Según Ruiñón, que fue el biógrafo que escribió la primera biografía de Mariátegui en Chile, es peruano, la herencia que constituye José Carlos Mariátegui da cuenta de esas dos líneas de herencia política libertaria en su pensamiento, señala Ruiñón. Sin embargo, otra biógrafa que tiene una biografía de Mariátegui, María Weiss, señala que si bien tiene una ascendencia, una herencia grandiosa Mariátegui, lo cierto es que está en una extremada pobreza. Mariátegui proviene de una localidad pobre, entendiendo el contexto peruano, además de la periferia. Lima es el centro de Perú, pero el resto es la periferia. Entonces, estamos frente a un intelectual que también le hace frente a esa idea de periferia dentro del Perú y que se enfrenta a esa oligarquía, digamos, aristocrática limeña. Estamos frente a ese tipo de constitución político-cultural de Mariátegui. Ya muy joven Mariátegui tiene una enfermedad y él es internado en un hospital donde básicamente en ese hospital ha sido a la lectura y también ahí tiene sus primeros contactos también con el francés, que señala de ahí y lo aprende.
Desde muy joven, 1909, Mariátegui ingresa al diario La Prensa como obrero, y después de un año de ayudante de linotipista, por medio del director Alberto Ulloa Cisneros, pasa a la redacción. A ese es su primer encuentro, uno diría, ya con la prensa, que lo coloca en posición de ir reconociendo ese ambiente social, político, cultural que sobrepasaba sus fronteras netamente provincianas, diría uno. Para 1912 está a cargo de la redacción y se vincula a César Falcón. Por aquella época también es atraído por González Prada, Luis Fernando Cisneros, Abraham Bardelomar. Ahí después los compañeros pueden profundizar un poco en esa relación política y cultural. La obra de estos valores extrauniversitarios constituye una de las primeras fuentes de evolución espiritual en Mariátegui. Hacia 1916 ya Mariátegui deja el diario La Prensa para ir a trabajar al diario El Tiempo. Ahí escribe editoriales, hacía las crónicas parlamentarias, además tenía a su cargo la columna Voces. Esto es lo que en algún momento el propio Mariátegui llamó como la Edad de Piedra. Después se puede profundizar un poco en eso, Edad de Piedra, en el sentido de que él encuentra ahí que no hay mucha profundización político-intelectual. Sin embargo, en nuestra investigación, en nuestro estudio, es un periodo fundamental la formación político-intelectual de Mariátegui, porque ahí lo acerca tanto a la literatura, al teatro, a la cultura, y de donde en nuestra hipótesis de trabajo que están ahí, básicamente donde se nutre su espíritu intelectual y político, que tiene continuidad después con su posición más política, diríamos nosotros, político-programática, en entender al ser humano. Luego de ahí, a partir del 2016, Mariátegui y un pequeño grupo de amigos comienza a publicar la revista Colónida, que al decir aquí importante que la revista Colónida, al decir de Robert París, representa la primera ruptura con la ideología dominante, la del civilismo, sin duda, pero también la del futurismo o la del arialismo. Ahí se puede profundizar un poquito después en eso. Para abril del 17 gana el Premio Municipal de Lima y el mismo año asume como vicepresidente del Círculo de Periodistas. Dice, a pesar de los logros, Mariátegui asume este periodo como un literato infeccionado de decadentismo y bizantismo finisecular. Para Flores Galindo, el gran historiador peruano, esta reacción se ejerce ante un determinado medio sociocultural, el de una cotidianidad abrumadoramente diagramada como inmutable por el estilo conservador de la oligarquía dominante. Además, esta misma sensación de aburrimiento mortal la veremos luego extenderse al espacio político, donde Mariátegui describe el ejercicio del poder por parte de dicha clase, el parlamentarismo agotado de ese ascepticismo político. O sea, en ese sentido, Mariátegui, en este periodo que está haciéndole frente, o digámoslo en estos términos, en ese periodo que se está construyendo como intelectual, también se está construyendo el proceso de crítica a esa oligarquía dominante. Ahí hay un primer acercamiento a su quiebre político-ideológico con esa oligarquía dominante, que como todos sabemos, las oligarquías en Latinoamérica dominaban los espacios políticos, culturales e ideológicos de los estados y las naciones, bloqueando cualquier posibilidad de acceso por los diferentes grupos sociales y políticos. Quien accedía al poder accedía bajo el brazo o la tutoría de algún mecenas, digamos en este sentido, oligarca, lo cual hacía muy difícil la crítica política de ascenso. Después, en junio del 18, inspirado en la revista española de Araquistáin, Mariátegui y sus amigos César Falcón, Félix del Valle, Valdemolar, César Vallejo, publican Nuestra Época. Punto de partida para esa nueva generación, y van desplazando el eje de los temas literarios para orientarse a los temas políticos. Pero también es un cambio personal para Mariátegui. Allí, en una breve nota de la redacción, informa a los lectores que ha renunciado a todos los seudónimos.
Aquí quizá habría que hacer un pequeño paréntesis. Mariátegui en su edad de piedra tiene una serie de seudónimos por los cuales publicaba sus crónicas y sus notas. Y ya de ahí, desde esa publicación o desde esa declaración, ya asume su yo. Su yo, digamos, personal y su yo de Mariátegui, como un sujeto ya que va a poner una decisión política en señalar de dónde está hablando y a quién está hablando también. Eso es interesante en ese giro político que hace ahí Mariátegui, que también es personal. Ya a principios del 19, Mariátegui y Falcón dejan el tiempo para dar vida a un nuevo periódico, y este periódico ya es más político, lo cual ya lo va a llevar al exilio, que es La Razón. Diario en el cual se compromete con las clases obreras, los empleados de comercio, los estudiantes, la reforma universitaria. El Perú es el periodo en que Augusto B. Leguía, mediante un golpe de Estado, el 4 de julio del 19, asume el poder del Perú. Y La Razón ahí es clausurada enfrente a una serie de críticas, y Mariátegui y Vallejo y una serie de intelectuales también peruanos son impulsados al exilio. Ahí hay una discusión que se puede dar entre un exilio autovoluntario y una obligación al exilio de Mariátegui. Y eso es importante porque Mariátegui ahí comienza su peregrinaje o su camino, su búsqueda, digamos así, a Europa. Y ahí es interesante recalcar una idea que está ahí, que básicamente Mariátegui dice, en Europa conocí América. Yo creo que ese viaje a Europa, y específicamente también después su residencia en Italia, lo colocan en este círculo internacional de discusión, donde pensar el marxismo desde ya un poco de la distancia, pero también de la centralidad, digamos así, de la centralidad de la periferia. Por eso ahí en Mariátegui, ese conocí en Europa a América, lo lleva a pensar después todos los problemas sobre el Perú y sobre América Latina. En su vuelta al Perú en la década del 23. Vuelta que asume Mariátegui dando charlas en la Universidad Popular González Prada. O sea, su trabajo intelectual continúa, y hay una serie de charlas que da Mariátegui sobre la realidad europea. Entonces, en ese trabajo intelectual también lo lleva a asociarse con Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del APRA. En ese encuentro político, intelectual de estas dos fuerzas, de estas dos grandes intelectuales peruanos, es la pregunta por el socialismo. O sea, cómo construir el socialismo en Perú. Y aquí yo haría un paréntesis que no es menor, para pensar el marxismo latinoamericano, pensar la particularidad del marxismo peruano, y es cómo construir un marxismo en la periferia y cómo construir ese marxismo sin una mayoría del mundo obrero. O sea, eso lleva a preguntarse por la realidad particular, donde el movimiento obrero era minoritario, y en su gran mayoría, el Perú en particular, era el mundo indígena. La pregunta por el socialismo tenía que hacerse una pregunta sobre quién era el sujeto de cambio y de transformación. En este caso, el sujeto revolucionario. En esa búsqueda, en ese proceso de búsqueda y de encuentro para pensar un socialismo latinoamericano, es que en 1926 Mariátegui funda Amauta. Aquí no voy a profundizar mucho porque tenemos los compañeros también que van a hablar de eso. Y Amauta es el encuentro en una primera, digamos así, en un primer momento de sus publicaciones, del encuentro político intelectual sobre la realidad latinoamericana y peruana, en la búsqueda de esta construcción de un socialismo peruano y latinoamericano. O sea, ahí está el encuentro y posteriormente el desencuentro con Víctor Raúl Haya de la Torre, en esta búsqueda política y revolucionaria. digamos que esa búsqueda y ese encuentro y desencuentro con Haya de la Torre lo lleva a publicar después en ensayos en la revista Maura, Defensa del Marxismo, por el motivo de cómo conformar ese frente de clase o de lucha política que Mariátegui quería dar para el Perú.
Ese proceso que lo llevó hasta la muerte de Mariátegui, con mucha persecución y con mucho miseria, digamos así, en su desarrollo político intelectual, siendo acosado por la policía y por la política de Leguía, lleva a Mariátegui a pensar en abandonar Lima. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis también. Ese abandonar Lima se podía dar en la época por la gran comunicación. Sorprendentemente, aquí las redes sociales hablan de mucha comunicación, pero en la época de los 20, la comunicación internacional de las redes de intelectuales y políticos en América Latina era abrumadora. O sea, el contacto intelectual que tenían los diferentes pensadores de América Latina mediante cartas y el pase mano a mano de su producción generó una red latinoamericana de pensar América Latina como ese conglomerado que estaba buscando una alternativa. Y en ese espacio Mariátegui había escrito incluso al rector de la Universidad de Chile en la década del 30, mediante una carta. El intermediario era Sánchez, Luis Alberto Sánchez. Mariátegui estaba tan acosado en Lima que en algún momento iba camino a Buenos Aires, hoy ahí tenía su amigo Glusberg, después se puede profundizar en eso, su amigo Glusberg, que él lo esperaba en Buenos Aires, pero sin embargo iba a pasar por Chile a dictar unas clases a la Universidad de Chile y ahí emprender su rumbo a Argentina para instalar su proyecto político editorial allá en Buenos Aires. Bueno, lo llama a la muerte rápidamente, jovenmente, en una etapa de producción política muy intensa, y muere en los 30. Dejando una obra y una producción fenomenal y también inmensa, que con esto voy cerrando para dar la palabra, que en la década de los 30 fue disputada en diferentes vertientes políticas y culturales en América Latina. Desde las acusaciones de populistas por Mirochevsky hasta ser el fundador del marxismo del Partido Comunista Peruano y su fundador, fue disputado por una serie de agrupaciones políticas de diferentes ángulos. El objetivo que nos planteamos y que lo hemos planteado siempre es más que de entrar por las polémicas o las categorías en las cuales se encauzó el pensamiento de Mariátegui, sino que más bien entrar en su pensamiento y en su producción político-cultural que generó en un ambiente determinado. Y ahí están las polémicas que él generó con la Comintern y las polémicas que generó con el Burú latinoamericano en su producción y en sus tesis como la raza en América Latina. Entonces, ahí encontramos una producción política que tuvo mucha repercusión y ha tenido mucha repercusión en los partidos políticos, tanto de partidos socialistas como partidos comunistas en América Latina, en recepcionar la obra y el pensamiento de Mariátegui. Yo lo dejaría ahí porque ahí hay una serie de entradas que pueden profundizar los demás ponentes para ponerle en contexto la obra de Mariátegui, que dejó una prolija producción en periódico y también en libros. Eso, Claudio. Muchas gracias, Patricio, por esta introducción en torno a Mariátegui. Recuerdo a los y las espectadoras que lo que estamos haciendo acá es solamente contextualizar a Mariátegui dentro de su espacio social y su propia formación. Patricio bien señaló lo que pueden ser o podríamos categorizar como 3 periodos fundamentales en la vida de Mariátegui, lo que es conocido como la Edad de Piedra, que son sus primeros trabajos como periodista autodidacta, que esto culmina el año 1919, cuando él emigra a Europa, donde vive en Italia hasta el año 1923, que es el segundo periodo, su vida en Italia, donde ve todo el periodo de la posguerra y donde empieza a nutrirse con ciertas lecturas
de un marxismo historicista italiano. Y posterior a eso, su vuelta a Lima, el año 1923, hasta su muerte en 1930, donde están sus textos más importantes, donde está su obra más significativa, que son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que lo va a trabajar el profesor Osvaldo en la siguiente sesión, Defensa del marxismo, que ya lo señaló Patricio, que lo va a exponer, y su trabajo político-cultural, que fue la creación de la revista Maupa. Ahora vamos a pasar a los expositores para que den algún comentario a partir de lo que señaló Patricio. Les quiero recordar a las personas que están acá escuchándonos que por medio de Zoom pueden hacer sus preguntas en la sección preguntas y respuestas, y quienes nos están escuchando, viendo desde el Facebook de ICAL, ahí mismo también hacen sus preguntas. Voy a partir preguntándole a Gonzalo Jara, a ver si nos puede hablar un poco de este periodo, del primer periodo de Mariátegui, que es de la Edad de Piedra. Quiero señalar que es Mariátegui quien le coloca a sí mismo este concepto. Gonzalo, si pudiera hablar un poco de este periodo. Claro, sí, ahí, buenas tardes a todos. Hay algo muy interesante que pasa con lo que ha pasado, que ahora está dejando de ocurrir, es que las investigaciones de Mariátegui se estaban dividiendo en un tiempo, entre la Edad de Piedra y la Edad supuestamente madura. La Edad de Piedra sería la periodística, poética y literaria, y la Edad madura sería la política y social. Por el contrario, nosotros tenemos una lectura, estamos comenzando una lectura de ver a Mariátegui como una totalidad, como una duración, como un elam gigante, o sea, no como un Mariátegui fragmentario. Esto es un proceso que se llevó a cabo a través de varias investigaciones, partiendo en el Perú. En el año 1955, el Mundo Cornejo, él había recopilado las primeras crónicas, reportajes, cartas, cuentos y poemas de Mariátegui en un libro que tituló Páginas Literarias. Esa fue la primera recopilación que existió sobre esta Edad de Piedra, ¿ya? La segunda fue en 1987, que es la que hizo el famoso Alberto Taurus, que es un biógrafo, escritor y bibliotecario peruano, que recopiló todo esto, pero en 8 tomos. Y en estos 8 tomos existen crónicas, poesías, cuentos y también sus dramas. Estos son los tomos, este es el primer tomo por si acaso. Entonces, desde ese momento, cuando se llega a totalizar la obra de Mariátegui, ocurre en 1994, ¿ya? Que fue en el centenario de Mariátegui, bueno, el profesor Fernández estuvo en ese aniversario de Mariátegui, y ahí se comenzaron a entregar las obras llamadas Mariátegui Total. En ese Mariátegui Total son 2 tomos. Claudio lo debe tener por ahí, si en algún momento lo puede mostrar, porque son bien bonitas, son ediciones hechas muy prolijamente, con hoja de Biblia, y en ella se encuentra tanto la obra de juventud, como también la obra de madurez, se podría decir. ¿Qué es lo importante de este Mariátegui que vive en la Edad de Piedra? Yo rescato mucho de él, por ejemplo, la parte que es literaria, su parte literaria y su parte poética, la cual él inicia en 1916, publicando distintos poemas en medios limeños. En esos medios, él en algún momento dice y escribe que va a publicar un libro. El libro le va a llamar Tristeza. Ese nombre que le pone al texto es bien interesante, porque de alguna forma estaba mostrando el ánimo que él tenía hacia el Perú de la época. Un Perú que estaba comenzando a mirar a Europa, que estaba comenzando a ver la Belle Époque, que estaba viendo el progreso europeo, y él de alguna manera estaba tratando de estar oculto de él, ¿ya? En una tristeza que él que se puede ver en su poesía. Hay un poema que es muy significativo, que yo se los voy a leer, que se llama Spleen, y que puede mostrar de alguna forma el espíritu que Mariátegui tenía en esa época. Este poema se llama Spleen. Un cansancio muy grande e impreciso. Una sed de imposibles caricias. Un neurótico amor que me envuelve en las mallas sutiles de su red y que me ha anestesiado, sin curar mi dolor. Un desdén por la vida, una vaga inquietud,
ante la certidumbre que habré de morir, y aunque siento infecunda mi fatal juventud, una pena muy honda de partir, una bulia indolente que me vea luchar y me sube en la estéril lasitud de soñar, un afán de aturdirme en el diario trajín. Me espanta verme a solas, busco la confusión para no oír la imperiosa voz de mi corazón, y me río fecundo por disfrazar mi spleen. De alguna manera, Mariátegui aquí nos está mostrando el esfuerzo de vivir oculto. Es como una especie de ataraxia epicuriana que está viviendo, de alejarse. También influenciado por la época, por las literaturas que él estaba teniendo. Él había tomado textos de Schopenhauer, de Nietzsche, que fueron sus primeras lecturas filosóficas, y que también lo demuestra en su poesía. Él también se muestra influenciado por Schopenhauer en un texto que se llama Coloquio Sentimental. También se los voy a leer, también esto para que ustedes puedan entrar en ese espíritu mariatigano de la época, no con la afinidad de conocer a profundidad su literatura. Este poema se llama Coloquio Sentimental. A la voz de Schopenhauer, adoctrino doliente en mi alma que he perdido la ilusión de la vida, y que sigue, sonámbula, en una ruta inclemente, con los pasos inciertos y sangrantes la herida. Converge en mi anhelo melancólicamente hacia un amor que es luego una esperanza, ida que deja otra huella de dolor en mi frente, y que pone otra sombra de tristeza en mi vida. Yo siento que fluyen en mí melancolías, la pena de Leopardi, que también es la mía, el sentimentalismo de Werther, y el quebranto del loco Sigismundo que dijo Calderón. Amada mía, ¿lloras? Sí, es metido mi planto. Son cosas de poetas. Yo te pido perdón. De alguna forma, las influencias que estaba teniendo Mariátegui en esta edad de piedra eran pesimistas. Pero a la vez, en otro, se podría decir, en otra forma de escritura, que el cuento, en ella mostraba no su tristeza interior, sino que la frivolidad de la vida. La frivolidad de la vida que se estaba dando en el Perú en ese tiempo, en donde la estabilización capitalista ya había estado en Europa y los limeños estaban tratando de imitarla. Entonces, él empieza a escribir sobre el turf. Y en el turf, que es la hípica en Latinoamérica, él lograba ver este pasaje decadente, lleno de vicios, y que de alguna manera a él también le parecía un poco simpático y atrayente, pero a la vez algo que lo alejaba, había algo que lo alejaba de él. Y él estaba empezando a reconocer eso. O sea, tenemos a un Mariátegui que tenía una mentalidad pesimista ante el mundo, pero también un desprecio ante cierta burguesía que estaba en aumento en la época. Y eso se puede manifestar tanto en su poesía como en los cuentos. Hay que tener en cuenta que Mariátegui nunca dejó este ámbito literario como muchos creen. O sea, ya en 1930 él había escrito una novela que se llamó La novela y la vida, que fue traducida al italiano en el 2016 por Antonio Meli y se la tituló Il romanzo y la vita. En esa novela él mezcla dos cosas que nos hacen ver a este Mariátegui total. Mezcla lo periodístico y a la vez lo literario. Él a través de una nota periodística sobre dos personajes que habían cambiado de personalidad después de la guerra, se motiva a escribir esta novela y mostrándonos que periodismo y literatura se unifican, todavía siguen unificados en Mariátegui. O sea, lo que quiero decir que ese impulso vital de Mariátegui por lo literario, por el periodismo, se pueden haber sintetizado en esa obra. Pero en su juventud, él también escribió dramas, obras de teatro, obras dramáticas. Una de ellas fue Las Tapadas, pero la que yo considero que es más interesante verificar es La Mariscala, que trata sobre Francisca Zúbiga y Bernales, que fue una mujer bien interesante y significativa en el Perú. Y Mariátegui, junto a Valderomar, que era el conde de Lemos, y Mariátegui era Juan Croniquer, que como muy bien dijo Patricio, tenían todos sobrenombres. Ellos decidieron hablar sobre este personaje histórico y llevarlo a una obra de teatro. Mariátegui,
como yo le acabo de nombrar sobre el conde Lemos, que era Valderomar, en ese tiempo trabajaba con un grupo que se llamaba Colónida. Colónida, para Mariátegui, era el representante de una insurrección ante el academicismo y la oligarquía. Eso es bien interesante, lo pueden revisar eso en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en una parte que se llama Colónida y Valderomar. Porque en su juventud, él, cuando escribía, también quería escapar de ese espíritu sabiondo, de ese espíritu academicista, de ese espíritu oligárquico, que de alguna manera mostraba esa vía parroquial, esa vía colonial, que era de domingo, no de aurora, como se podría decir, que no iluminaba. Entonces, si Mariátegui en ese tiempo tenía esa afinidad antiacademicista contra la vía parroquial, él tampoco en su ya madurez la perdió. Uno de sus impulsos más grandes fue el antiacademicismo. Él, como ustedes pudieron ver con la exposición de Patricio, él nunca estudió en la universidad. Él no tenía un respeto muy grande ante los intelectuales académicos. En la academia en ese tiempo en el Perú estaba plagada de positivistas. Por el contrario, afuera de la academia en el Perú se estaba dando la filosofía vitalista, las lecturas de Bergson, de Nietzsche, de Schopenhauer, y de alguna forma todas esas construcciones que vivió en su juventud también lo posicionaron a ver un mundo lleno de contradicciones en su madurez. Y bueno, eso más que nada quería comentar. Y recomendarle, como último, que hay 2 textos que son bien interesantes. Uno escrito en 1982 de Chan Rodríguez, que se llama La obra literaria juvenil de José Carlos Mariátegui, y otro de nuestro colega Ricardo Portocarrero, que lo escribió en 1993, que se llama José Carlos Mariátegui, Su edad de piedra. Yo creo que esos textos son, y los pueden encontrar por internet, si están de muy fácil acceso. Eso quería comentar sobre. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por esta aclaración, sobre todo de la edad de piedra, que es una edad que está marcada en Mariátegui por el tema literario. Sin embargo, yo creo que lo que hay que mantener siempre como norte en el momento de leer a Mariátegui, que Mariátegui jamás separa lo literario con lo político, va a ir formando un trabajo en el quehacer literario, en su trabajo sobre todo de los estudios literarios, con lo político, que incluso podemos verlo en sus textos ya fundamentales a partir del año 1924 en adelante, y su obra cultural más importante, que es Amauta. Ahí el tema cultural y lo político van a jugar un rol fundamental. Así que muchas gracias, Gonzalo, por esta aclaración desde el punto de vista literario. Profesor Osvaldo, ¿usted quisiera señalar algo a partir de lo que señaló Patricio, lo que señaló Gonzalo, de esta contextualización de Mariátegui? Sí, cómo no. Mira, primero detenerme en una frase que dijo Patricio, que es que corresponde al título de un ensayo sobre Mariátegui de Antonio Melis, ¿no? Les recomiendo a ustedes la lectura donde la encuentren de los trabajos de Antonio Melis, que es uno de los que más ha contribuido a divulgar el pensamiento de Mariátegui y a interpretar el pensamiento de Mariátegui, ¿no? Es un italiano, ¿no? Ya muerto en este momento, muerto prematuramente, ¿no? Es decir, a una edad que no se muere todavía la gente, allá en esta época. Él escribió un ensayo donde habla de Mariátegui como el primer marxista de América Latina. Creo que algo en donde cabe reflexionar. ¿En qué sentido el primero? No en el sentido de que sea el primero que escribió, ¿no? Hay intelectuales alemanes emigrantes, ¿no? Que tanto en Argentina como en Brasil
escribieron antes que él, ¿no? También algunos mexicanos, qué sé yo, también escribieron sobre marxismo antes que él, ¿no? También escribió antes que él sobre marxismo nuestro Emilio Recabar, ¿no? Ahora, creo que hay que entenderlo en el sentido que se desprende de una lectura de su obra política, ¿no? Y que es el primero que habla sobre el marxismo desde América Latina, ¿no? No comprobando la validez universal del marxismo en América Latina, sino abriendo una vía para mostrar la manera como puede haber una lectura similar a la que Marx ha hecho en América Latina, ¿no? Con contenidos latinoamericanos. Como dice Patricio, el problema con el cual se enfrentó él cuando llega al Perú, ¿no? Con una formación marxista fundamentalmente italiana, ¿no? Muy cercana, pero muy cercana a la de Gramsci, ¿no? Es decir, es notable las similitudes de pensamiento y la manera como abordan determinados problemas Gramsci y Mariátegui, partiendo de la base de que el único nexo que tenemos nosotros es una conversación que parece que hubo, según Ruillón, ¿no? el historiador, el biógrafo a que se refiere Patricio también, en el periodo en que Mariátegui se encontraba en Italia y con un grupo de amigos fue a Torino, donde conversaron con Gramsci. Pero aparte de eso no hay ningún artículo de Mariátegui sobre Gramsci, ni ningún artículo de... Gramsci no pudo leer a Mariátegui, ¿no? Gramsci estaba en la cárcel en ese momento y digamos no tenía contacto con lo que Mariátegui escribió, ¿no? Ahora, entonces la pregunta es ¿qué lo impulsa, ¿no? ¿Qué lo impulsa a pensar al marxismo a propósito de América Latina? A poner en riesgo la teoría frente a la realidad. Y ese es el problema del cual se va a hablar aquí más adelante, para mi modo central en esto, del indigenismo, ¿no? Es decir, del hecho de que lo que dice Patricio se traduce en lo siguiente, es decir, las 4/5 partes del Perú eran indígenas, ¿no? Y el proletariado con el cual él toma contacto, el proletariado de Lima y el Callao, eran artesanos, casi intelectuales. Algunos de ellos leían en francés, digamos, leían en francés o en alemán, a veces eran emigrantes, etc., ¿no? Lo que más podemos acercarnos a encontrar como un aroma de proletarios es los que trabajaban en los enclaves. Pero en los enclaves los que trabajaban eran fundamentalmente población que venía de la sierra forzada o engañada por el enganche, que era un sistema para atraerlo, ¿no? Que se usó en Chile aquí para llevar los gañanes del centro y del sur del país a las salitreras, ¿no? Y que era un enganche económico, ¿no? Por eso se llama el enganche. Ahora, por lo tanto, obreros, como los obreros de Carlos Marx, ¿no? Y de las fábricas europeas, no existían en América Latina, ¿no? La escasísima industrialización de la época era debido al proceso de exportación, ¿no? Fundamentalmente. Los sacos que se confeccionaban, etc., ¿no? Los ferrocarriles fueron dando ya forma a un proletariado de esta naturaleza. Pero, entonces, ¿cómo entender el Perú? ¿Cómo entender la posibilidad, como señaló Patricio, del socialismo en el Perú, ¿no? Y entonces Mariátegui descubre, ¿no? Descubre
la realidad indígena del Perú a su llegada, ¿no? Y en esto hay que poner atención, ¿no? No hay, hasta donde yo he conocido y leído, trabajos de Mariátegui sobre los indios peruanos, ¿no? O latinoamericanos antes del año 24. ¿no? Mariátegui regresa el año 23 y el año 24 publica un trabajo que se llama El problema indio, problema primario del Perú. ¿no? En el sentido de decir que el problema indígena no era un problema del Perú, era el problema del Perú, ¿no? El problema fundamental del Perú. ¿no? Entonces, en ese sentido es que debía ser atendido esto. ¿no? Ahora, creo que eso forma parte de nuestra realidad. ¿no? Gonzalo Jara ha incursionado en otros autores como Reinaga, por ejemplo, ¿no? Quienes han ido pensando esto que es muy nuestro, es decir, no hay un indigenismo francés, ¿no? No hay un indigenismo europeo, ¿no? Es decir, el indigenismo es un fenómeno nuestro que tiene que ver con la conquista, con la forma en que se dio, con esa población que existía, ¿no? Si ustedes piensan, a la llegada de los españoles había 80 millones de habitantes en América Latina, ¿no? En toda América, ¿no? Y algunos 20 años después quedaban 7, ¿no? O sea, hubo por muchas razones, ¿no? Porque los españoles hubieran matado al 70% de la población, ¿no? Sino porque su llegada significó un trastorno biológico, las comidas, etcétera, que diezmó América Latina, más el hecho de que la conquista significó la ausencia de los dioses indígenas y la ausencia de las condiciones de vida indígena, sus creencias, su seguridad, etcétera. Y en esa época se dio el hecho de que familias enteras se suicidaran, ¿no? Familias indígenas en esos momentos, ¿no? Entonces, esta realidad es una realidad que nos toca y que no está resuelta, ¿no? Que no está resuelta. Creo que ya lo dijimos a propósito de Gramsci, hablando un poco del Estado latinoamericano o en otra ocasión, ¿no? No se puede hablar de naciones latinoamericanas, ¿no? Mientras no resuelvan el problema indígena. Chile no es Chile mientras no resuelva el problema mapuche, ¿no? Y el problema de los pueblos autóctonos que existen en nuestro país, que establezca una política correspondiente. Y ahí vemos lo que pasa todos los días en Temuco y en lo que se llama la Araucanía, ¿no? Que son tratados como invasores, como guerrilleros, como terroristas, el concepto de terrorista que lo niega los organismos de defensa de los derechos humanos latinoamericanos, se usa aquí como pan corriente para calificar lo que ocurre en las legítimas reivindicaciones de los pueblos indígenas chilenos. Entonces, Mariátegui seguramente durante los años 24, 25, 23, 24 y 25 estuvo dando vuelta a este problema. ¿no? Y en un momento determinado lee un ensayo de Unamuno, recién publicado en francés, Mariátegui leía francés sin problema, y que se llamaba La agonía del cristianismo. ¿no? Y a raíz de esa agonía del cristianismo, él mira cómo Unamuno trata su ismo, que era el cristianismo, ¿no? que Unamuno lo reduce a su experiencia personal, y ahí, a mi modo de ver, se desencadena una idea en él, en el sentido de que
él tenía que entonces pensar el marxismo, no de acuerdo a lo que él era en cuanto marxista, sino de acuerdo a lo que va comenzando a hacer en ese momento, que era escribir los 7 ensayos. Sobre esto diré algo la próxima semana, ¿no? Y en el año 27, entonces, publica, es decir, envía un mensaje al Congreso de Obreros de Lima y Callao, ¿no? Que era lo más que logra agrupar organizaciones obreras en el Perú, ¿no? No había una unidad obrera nacional, sino que de todo el país, sino que fundamentalmente el proletariado más aguerrido, artesano fundamentalmente, textil en lo textil más cerca del obrero, que se organiza en Lima y Callao, que hace ya un segundo congreso de sindical, ¿no? Y en ese congreso, como en el primero, se vuelve a discutir qué ideología para el proletariado peruano, ¿no? Si el anarquismo, si el marxismo u otro. Y Mariátegui manda un mensaje en donde, además de dar algunas opiniones sobre lo que él pensaba del movimiento obrero peruano, da, en donde hay incluso la recomendación de hacerlo nacional, ¿no? Da una definición de marxismo, ¿no? Una definición juzgada anómala, ¿no? Por algunos autores, juzgada incipiente, juzgada como que todavía no entendía lo que era el materialismo concretamente, etcétera, ¿no? Es decir, nadie de los autores que yo leí cuando empecé a estudiar a Mariátegui, no digo después, ¿no? Pero nada de los que yo leí en ese momento leyó esta definición y otros textos similares, haciéndose la pregunta, bueno, ¿y qué está diciendo Mariátegui con esto? ¿No? Sino que tratando de corregirlo, tratando de disculparlo, tratando de decir, no, se equivocó aquí, pero es un gran revolucionario, digamos, y como tal tendemos que entenderlo, digamos, o como dice Jorge del Prado en un momento respondiéndole a la crítica de un soviético, Miroshenki, no, Mariátegui era marxista, leninista, stalinista, ¿no? Entonces, lo dice incluso antes de que la palabra stalinista empezara a funcionar. Porque, bueno, entonces, esos textos anómalos están retratando el pensamiento marxista de Mariátegui, que lo pondrá en obra en los 7 ensayos y lo explicará en defensa del marxismo, ¿no? Es decir, para mí, defensa del marxismo, el discurso del método de José Carlos Mariátegui, ¿no? El discurso del método que él empleó para analizar la realidad peruana. Bueno, hasta aquí me quedo porque ya he hablado mucho. Gracias. Muchas gracias, profesor, por la aclaración. Es interesante lo que usted dice con respecto a la idea de este diálogo que Mariátegui intenta hacer entre marxismo, su marxismo, el marxismo que él va desarrollando, y el indigenismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, el indigenismo es un movimiento, en primera instancia, estético, que aparece en algunas partes de América Latina, específicamente en el Perú y en México. En el Perú, a partir del año 1919, cuando se hace la primera exposición de Tabogal, que va a ser fue un pintor y escultor peruano que va a ser el que va a realizar la gran mayoría de las portadas de la revista Mau. Y ese indigenismo, no podemos hablar de un indigenismo en el Perú, sino de muchos indigenismos que empezaron a aparecer, algunos más con tinte liberal, otros declarados marxistas, incluso unos indigenismos conservadores. En esa vorágine de indigenismos, Mariátegui va a ir con su propuesta, que es bastante interesante, porque, como bien señalaba el profesor Osvaldo,
Mariátegui toma el marxismo, pero no el marxismo que nace en Europa, nace del pensamiento Marx, y coloca en el centro al indígena, a las comunidades indígenas, y las hace dialogar este marxismo con el indigenismo de la época. Eso lo hace interesante porque estamos hablando ahí de un proceso creador. Por lo tanto, para Mariátegui podemos ver que el marxismo no es un sistema cerrado de respuestas, sino más bien un lugar donde se hacen preguntas, y esas preguntas se van a ver al alero de la realidad. Bien, Gonzalo Osandón, ¿quieres señalar algún comentario a partir de lo que estamos hablando de este contexto para posicionar a Mariátegui en su tiempo y espacio? Gracias, Claudio. Muy buenas tardes a todos. Sí, de manera bien escueta quisiera más bien resaltar o destacar el carácter militante de Mariátegui, sin tratar de reiterar lo que ya se ha señalado. Tenemos que considerar que ya en el triunfo de la Revolución Rusa hay antecedentes de que Mariátegui ya había leído algunos textos de Marx, además también de textos sobre Hegel y sobre Bersón, ¿ya? Y en ese tiempo, bueno, sobre él también después, y en ese tiempo él, en ese escenario mundial, ¿no es cierto?, del marxismo en el que se encontraba, ¿no es cierto?, donde imperaba la Segunda Internacional, donde estaba conducida, ¿no es cierto?, por la socialdemocracia y donde había todo un proceso de institucionalización de los movimientos obreros de esa época, ¿no es cierto?, Mariátegui resalta, destaca, le impresiona, le sorprende, se estremece, al igual que mucha gente, ¿no es cierto?, con el triunfo de la Revolución Rusa y con el carácter revolucionario de Lenin. Hay dos o tres artículos, ¿no es cierto?, que él escribe en el año 23, 24, que dan cuenta del parecer, de la opinión que tiene Mariátegui con respecto a Lenin. Uno de ellos es el que fue publicado en la revista Variedades en el año 1923, titulado el artículo Conductor de Muchedumbre y de Pueblos. Uno que se llama Una pérdida inmensa para la revolución, publicado en la revista Claridad el año 1924, después de la muerte de Lenin. Y otro sería también, ¿no es cierto?, un artículo titulado Zinoviev y la Tercera Internacional. En este artículo, Una pérdida inmensa para la revolución, Mariátegui destaca el carácter, la característica potente de Lenin, señala que poseía una voluntad poderosa, y además también, y aquí cito textualmente, una facultad asombrosa para percibir hondamente el curso de la historia y para adaptar a él la actividad revolucionaria. Esta caracterización que hace Lenin también la hace carne él, ¿ah? Busca ser ni calco ni copia, ¿no es cierto?, de las revoluciones en otras latitudes, pero busca y se le ingenia para tratar de llevarla a cabo o de desarrollar, aportar, contribuir, ¿no es cierto?, en América Latina a un proceso revolucionario. Entonces, vale la pena destacar que Mariátegui, en ese sentido, dentro de lo que es la Segunda Internacional y la Tercera Internacional, él se matricula con lo obrado por los bolcheviques, señalando incluso de que la Segunda Internacional se caracterizaba por ser reformista y menchevique, y que la Tercera Internacional era en definitiva una máquina de combate. Aquí viene la actitud revolucionaria de él, ¿ah? Es un marxista que es de esa orientación, ¿ah? Se destaca por aquello. En el año, mientras él estaba en este exilio, como bien dijo, ¿no es cierto?, el profesor, él se encuentra, vive un par de años en Italia, y además de encontrarse en una breve entrevista, al parecer, con Gramsci, él es invitado a participar también en el Congreso de Livorno del Partido Socialista Italiano, donde surge esta división en el cual después se funda el Partido Comunista de Italia, fundado entre otros por Gramsci. Él participa de ese proceso de discusión, lo ve, es testigo de ese proceso, bastante crítico por lo demás. Él era de la idea más bien de que no había que separarse del Partido Socialista, sino que había que disputar al interior del Partido Socialista Italiano
la fracción comunista, ¿no es cierto?, y que pudiese convertirse hegemónicamente al interior de este partido, por la importancia que tenía, ¿no es cierto?, su gran masa militante, y cómo las ideas comunistas también podían sumergirse a través de ello. En ese sentido es que Mariátegui también contribuye, participa en la fundación del Partido Socialista Peruano, un poquito antes, ¿no es cierto?, de su muerte. Años que son decisivos, ¿no es cierto?, desde el 27, 28, 29, donde él publica En defensa del marxismo, los 7 ensayos sobre la realidad peruana, y la fundación, ¿no es cierto?, del Partido Socialista Peruano, que años después de su muerte le cambian el nombre a Partido Comunista del Perú, que después, ¿no es cierto?, tiene otros ribetes, pero que también se ve inspirado desde los planteamientos, los postulados, los atrevimientos dentro de la ortodoxia que nos propone Mariátegui. Mariátegui es un inspirador fundamental dentro de los movimientos revolucionarios en América Latina, no solamente por lo que se conoce más masivamente en lo que respecta a lo que se ha denominado como el Sendero Luminoso, sino también al MRTA, por ejemplo, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, movimientos de liberación nacional a lo largo que se han desarrollado a lo largo de América Latina, también en distintos países. Es patrimonio, por lo tanto, de procesos revolucionarios. Su heterodoxia también ha contribuido a que nosotros visualicemos el marxismo de una manera revolucionaria, pero también de una manera más compleja, no solamente de la manera europea, sino que brindándole esa frescura que tiene nuestra propia realidad. Es una persona que siempre buscó tener bastante enraizados sus pies y su pensamiento, ¿no es cierto?, en su propia realidad. Entonces, quisiese más bien destacar el carácter de intelectual orgánico, ocupando el concepto de Gramsci, en el caso de Mariátegui, en lo que respecta a nuestra América. Es fundamental, es un intelectual de primera línea en ese sentido, atrevido, ¿no es cierto?, insolente con respecto a los dogmas, y que eso ha permitido que muchos movimientos revolucionarios inspirados en él puedan llevar a cabo su praxis de una manera mucho más creativa. Un ejemplo de su frescura, de su importancia contemporánea, incluso la podríamos plantear en torno a lo que nos sucede a nosotros en nuestra realidad chilena con respecto incluso a lo que sucede en el sur, ¿no es cierto?, el conflicto mapuche, y cómo eso a nosotros, los que no vivimos en el sur, sino que somos más del norte, nos involucra y nos compete. Es decir, procesos revolucionarios que se desarrollen en América Latina y en el caso de Chile son imposibles de desarrollar si no se considera también el carácter indígena que tiene que tener también esta revolución, entre otros aspectos que también debiesen ser destacados. Eso más bien por ahora, Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bien, en vista al tiempo, para no excedernos, vamos a partir con las preguntas. Han hecho varias preguntas, trataré de seleccionar algunas, ir armando preguntas y que, bueno, quien de los expositores quiera responderlo, lo hace. La primera pregunta, que esta se la podríamos realizar a Patricio, que ha trabajado este tema, porque él hizo su tesis de magíster en torno a la recepción del pensamiento Mariátegui en Chile. Es una pregunta que hace Samuel Riquelme, Patricio, que es ¿cómo recepciona el Partido Comunista y el Partido Socialista Chileno el pensamiento de Mariátegui? Y también aprovecho de preguntar, Patricio, otra pregunta que se hizo acerca de quién es, si Mariátegui, te lo digo al tiro, si Mariátegui tuvo contacto con algún marxista argentino. ¿Se comunicaba con algún pensador o pensadora marxista en Argentina? Eso, Patricio, si nos quiere responder. Dale, a ver, hay varias aristas por donde entrar con Mariátegui Argentina. Bueno, el interlocutor o su amigo epistolar, quien lo comunica con la intelectualidad de la época del 20 en Argentina, es Samuel Glusberg. Quien haga esa pregunta, a lo mejor es un compañero de Argentina. El archivo Glusberg se encuentra en el Centro de Documentación e Investigación de las Izquierdas,
el CEDINSI, que está ahí, que lo dirige Horacio Tarcu, así que el archivo completo de Glusberg y todas las cartas con los intelectuales, en especial con Mariátegui y con los intelectuales chilenos, lo pueden encontrar ahí la relación. De hecho, Defensa del Marxismo, que no lo publicó Mariátegui, sino que aparece como ensayo en la revista, nunca lo pudo publicar como libro, el que se lo envía a Samuel Glusberg en Argentina. Glusberg se lo trató no lo quiso publicar él, porque Glusberg en la época de los 20, Samuel Glusberg estaba más al ala dedicado a la literatura, se los pasa a los socialistas argentinos, no hubo cabida ahí. Luego Mariátegui se lo pasa a su amigo Falcón a España, se pierde el libro, y aparece publicado en Chile en el 34. Así que hay una línea de intelectuales ahí muy, muy rica que hace Mariátegui con lo argentino. Datos de aquello también se puede publicar, ver las cartas de Mariátegui. En las cartas de Mariátegui, en sus cartas, en su epistolario, hay una serie de intelectuales de toda América Latina. Ahora, lo segundo, con respecto a la relación Mariátegui, Partido Comunista, Partido Socialista en Chile. Entendamos, o sea, para los que saben, esto va a ser redundante, pero el APRA, visto Raúl Haya de la Torre, cuando se produce la dictadura de Sánchez Cerro en Perú, muchos militantes llegan a Chile, entre ellos uno de sus principales intelectuales, Luis Alberto Sánchez, que se radica en Chile, que se hace después director de la revista Zigzag, de la editorial Zigzag, si no me equivoco. Muchos de esos militantes terminan contribuyendo e integrando la fundación del Partido Socialista. De hecho, la iconografía, mucho del socialismo del Partido Socialista chileno tiene que ver mucho con la cuestión del APRA. En un momento que también en Chile comienza la disputa Mariátegui-Haya de la Torre. La disputa Mariátegui-Haya de la Torre básicamente se hace, voy a hacerla en blanco y negro para que se entienda. Mariátegui, el intelectual de oficina, Haya de la Torre, el gran político y práctico revolucionario peruano. Uno precede al otro en muchos años de vida. Entonces, esa acusación que se hace en la década del 30 es la discusión que llega a Chile. Entonces, por alguna parte, Mariátegui también en su recesión chilena, que sí está dentro del Partido Comunista también, porque hay mucha información y homenajes que circulan en las revistas político-culturales del Partido Comunista. Sin embargo, el pensamiento de Mariátegui fluye, digámoslo en este sentido, por los intersticios de la militancia política y también diferencial de los militantes del Partido Comunista y del Partido Socialista, a pesar de las acusaciones que se le habían hecho de populista en ese sentido. Ahí hay mucha información que está dada sobre las publicaciones. Ahora, entre paréntesis, las obras de Mariátegui y la revista Mauta, que está en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, y mucha documentación sobre Mariátegui fue donada por Volodya Teitelbaum a la Biblioteca Nacional. Es parte del acervo de Volodya. Entonces, está ahí. Incluso hay una tesis doctoral publicada en el 66 de un compañero comunista sobre la obra de Mariátegui. Entonces, ahí hay una circulación que estaba ahí del pensamiento de Mariátegui. Esto es que señalarlo en el sentido de que Mariátegui ocupado dentro de la contingencia, o sea, volvemos de nuevo a lo mismo, o sea, no se le puede atribuir al pensamiento de Mariátegui las acciones que ocupen los sujetos militantes a posteriores en su uso y abuso, digamos, del pensamiento de Mariátegui. Y en ese sentido diría que el pensamiento de Mariátegui está circulando también para comprender la contingencia social de un determinado momento. Se lee a un autor, digamos en este sentido, con las necesidades políticas y culturales de la época.
en un momento, en la década de los 30, Mariátegui sirvió para leer todo el conflicto popular, de revuelta y de crisis que estaba en los 30 en Chile. Pero en otro momento fue leído bajo la lógica del héroe que luchó contra las oligarquías. Sirvió como ícono, por ejemplo, en el Frente Popular, para formar ese frente político, el Frente Popular, donde unió la relación política entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Entonces Mariátegui era ese ícono del Frente Popular. Entonces hay un uso, aquí valga la idea de los usos de Gramsci, por ejemplo, de Portantiero. Entonces hay un uso también en ese sentido de Mariátegui. Y está, como ahí alguien dice, ¿está en la Unidad Popular? Sí, está en la Unidad Popular en Mariátegui. Mariátegui es también alguien que circulaba en los escritos. No circuló toda su obra. Recordemos que también que la editorial del Partido Socialista, Nuestra América se llama, si no me equivoco, me corrigen los compañeros, es la primera edición de los 7 ensayos en Chile, en la década del 55, 1955. Entonces, se está publicando Mariátegui tanto por el Partido Socialista como el Partido Comunista, y tiene esa relación de sujetos que sirve para determinar propuestas políticas. Entonces ahí uno podría ver cómo el pensamiento de Mariátegui también está siendo de a poco capturado. ¿Quién hace una lectura profunda y fina, pero que se aleja un poco de las lecturas más políticas? Es Chaussmann, un pensador, filósofo que trabajaba en la Universidad de Chile, y tiene una lectura bien profunda también de los 7 ensayos. Ya es una lectura más fina, es una lectura ya bien concebida sobre Mariátegui. Y con esto cierro. La primera biografía o datos que se publican de Mariátegui se publica en Chile en el 30, o sea, al mes después de que muere. Se hacen 2 conferencias por Orrego Vicuña sobre Mariátegui, y se aparece un libro con la primera biografía de Mariátegui, ya al mes después que muere Mariátegui, en el 30. Muere en abril, mayo, aparece ese texto como biografía de Mariátegui. Entonces hay una serie de datos, es largo enumerarlo, están las relaciones políticas de Carta, de todos los sujetos intelectuales que, si uno lo resume en algún sentido, son una serie de décadas que contribuyeron a acumular ese acervo político-cultural que culmina, diría uno, en la Unidad Popular. O sea, no es que solo un autor contribuya a la formación de esos sujetos político-culturales, sino que es una serie de discusiones que están ahí en boga y en disputa, digamos así. Es un pensamiento vivo en disputa el que se está dando sobre Mariátegui. Yo creo que con eso aclaramos un poco algunas dudas. Muchas gracias, Patricio. Hay otra pregunta que voy a seleccionar del Facebook del ICAL, que hace Henao Amaru, y dice lo siguiente: ¿cómo se entiende la relación entre González Prada y la formulación del problema del indio en Mariátegui? Profesor Osvaldo, usted que habló sobre el tema del indigenismo, ¿podría señalar algo acerca de esta relación entre el indigenismo, el pensamiento de González Prada, con lo que después será el indigenismo de Mariátegui? Sí, mira, si nosotros entendemos por indigenismo la opinión que el que no es indio tiene sobre el indio, ¿no? En ese sentido, el indígena peruano comienza a ser estudiado por un representante rebelde y contrario a la oligarquía, ¿no? Por un representante de la oligarquía, contrario a la oligarquía, anarquista después, que es Manuel González Prada, ¿no? Su rebeldía es tal que él se llamaba Manuel González de Prada, ¿no? Y Borrolde, ¿no? Que era signo de aristocracia, ¿no? Y se quedó como González Prada solo. Ahora, él hace una crítica feroz al Perú, ¿no? A partir del desastre peruano de la guerra con Chile, ¿no? Y muestra entonces que la derrota del Perú se debió a una nación
absolutamente fragmentada, ¿no? En donde las distintas poblaciones que habían en el Perú en ese momento, ¿no? La población indígena, la población negra, la población china, no se identificaban en absoluto con algo que se llamara Perú, ¿no? Entonces, él en uno de esos ensayos que se llama Nuestros Indios, critica a la República porque a través de una pregunta que es muy peyorativa con respecto a la República, en donde dice si acaso los indios o el indígena vive mejor ahora que en tiempos de la colonia, ¿no? Y, o sea, compara la República con la dominación colonial y termina diciendo que en el fondo la dominación colonial se explicaba la opresión del indio, pero en la República no se explica, ¿no? No se explica que se les someta a través de la circunscripción vial, es decir, del servicio militar obligatorio, etc. Y en ese sentido, entonces, él desarrolla la primera defensa de la población indígena del Perú con una indicación muy importante que la retoma Mariátegui después, que es que el indio tiene que liberarse por sí mismo, ¿no? La emancipación indígena debe ser de los propios indígenas, ¿no? Critica el gamonalismo, denuncia el gamonalismo, y si ustedes ven en los 7 ensayos, hay una profunda crítica del gamonalismo, ¿no? El problema de la tierra está dirigido a eso, ¿no? Y de esa dominación arcaica, económicamente arcaica, porque no era productivo el gamonalismo como el capitalismo que se instala después en la costa, sin embargo, profundamente explotador de las masas indígenas, ¿no? Cosa que se retrata muy bien en la novela de José María Argueda, Jaguar Fiesta, ¿no? Se las recomiendo leer, digamos, cómo se comportaban los blancos con respecto a los indígenas. En ese sentido, entonces, es que es la naturaleza, es la relación entre González Prada y Mariátegui. Es decir, González Prada es como algo así como el padre, el iniciador de un indigenismo, de una fisonomía parecida a través de Pedro Zulen, a través de Valcárcel, hasta Mariátegui. Ahí se cierra como un ciclo, ¿no? Y hay otro ciclo que comienza con una figura muy interesante, pero en un plano literario fundamentalmente, que es la de José María Argueda, ¿no? Que a su vez era literato y investigador, ¿no? Antropólogo. Entonces, en general, González Prada es el que marca. En un momento determinado, César Vallejo dice, escribiéndole a un amigo, mira, fui a Lima y ya vi a las 2 grandes personalidades de Lima. Fui a la Biblioteca Nacional a conversar con González Prada y después visité a Mariátegui. Es decir, eran como las 2 figuras centrales del Perú, ¿no? Ahora, González Prada muere antes del comienzo de los años 20 y José Carlos Mariátegui en los años 30. Pero hay una línea de continuidad, indudablemente, que mucho de lo que dice Mariátegui es producto de lo que dijo González Prada. Eso. Muchas gracias, profesor. De hecho, usted señaló algo importante, que es también la figura de Arguedas, porque hay una pregunta, que no la encuentro ahora, pero preguntaban si había alguna relación entre Mariátegui con José María Arguedas. Usted ya lo señaló, y quisiera complementar que Arguedas señala en uno de sus escritos que a él en su juventud le marcó mucho la revista Mauta. Claro. De hecho, era un lector de Amauta. En el colegio donde él estudiaba,
estaba suscrita el colegio a esta revista, por lo tanto la revista llegaba a la biblioteca del colegio. Él, siendo muy joven, la leía. Y en eso él lo reconoce. Él dice: sin Amauta yo no sería quien soy en lo que he investigado y trabajado. Ahí está la presencia indiscutible de Mariátegui por medio de las lecturas que Argueda hizo de Amauta. Voy a seleccionar otra pregunta. Una cosa interesante Sí. sobre Argueda, que es bueno que la conozcan, es que Argueda se suicida, y se suicida por una crisis profunda que él tenía por no ser indio, no por ser blanco, ¿no? Y tratado como indígena, sino por no ser indio. O sea, él hasta los 11 años fue criado por indígenas, porque su madrastra lo relegó a la cocina, por así decirlo, y ahí él vivió entre los criados indígenas, ¿no? Y él descubrió, ¿no?, para su gran pesar, en los años, a los 11 años, de que era blanco y no indígena. Y eso atravesó su alma hasta el día de su muerte. De hecho, profesor, si mal no recuerdo, Argueda aprendió primero a hablar quechua que español. Claro. Una pregunta acá que guarda relación específicamente con lo de la iglesia cristiana, y le quería preguntar a Gonzalo Jara, porque específicamente podríamos entrar en la religiosidad mariátegui. Patricia Acuña pregunta: si el marxismo y la doctrina social de la iglesia lo actualizamos a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿puede generar que desaparezca la contradicción que no se puede ser marxista y cristiano a la vez? Aquí lo podríamos llevar al tema de Mariátegui y la religiosidad, Gonzalo. No sé si tú pudieras señalar algo. Sí, puedo señalar algo, y también quería como comentar algo, una pregunta que vi por ahí en el chat, que decía si Mariátegui tenía alguna relación con Sendero Luminoso, y la única relación que podríamos encontrar de Sendero Luminoso con Mariátegui es el nombre. Que Mariátegui alguna vez escribió que cuando lleguemos al socialismo vamos a caminar por un sendero luminoso. Eso es lo único que se puede relacionar de Mariátegui con Sendero Luminoso, nada más. El resto, la teoría del comandante Gonzalo son aberraciones frente a la teoría mariateguiana. Presidente Gonzalo. ¿Ah? Presidente Gonzalo. Claro, el presidente Gonzalo. Bueno, hablando de la religiosidad, porque Mariátegui de alguna manera en su juventud también se consideraba un poco algo cristiano, pero la religiosidad de Mariátegui, yo podría decirla de esta manera, que marxismo y religión para Mariátegui no son contradictorios, sino que van de la mano, o sea, se necesitan una con la otra. ¿Por qué? Mariátegui decía que un revolucionario de alguna manera siempre tenía que tener una fe y una creencia. La fe y la creencia en su causa, en su hecho, en lo que va a venir, en lo que va a producir su acto. Eso era el sentimiento religioso de Mariátegui. Uno se preguntaría de dónde sacó esta religiosidad. La religiosidad de Mariátegui no la saca desde el cristianismo, sino que la saca directamente de su influencia soreliana. George Sorel era un gran lector y discípulo de Bergson. Y Bergson planteaba que había momentos en los cuales había un sentimiento arcaico, que era la religiosidad, que lograba eclipsar a la razón y permitir la movilización hacia la creación. ¿Ya? Entonces, cuando Mariátegui está hablando de esa religiosidad, se está refiriendo a esa religiosidad la cual toma de Sorel y que Sorel toma de Bergson, que es una forma, una herramienta arcaica para eclipsar a la razón y poder avanzar. ¿Avanzar hacia qué? Hacia tu fe y hacia tu creencia. Uno podría decirse, pero el concepto de fe y de creencia, ¿de dónde son tomados? Bueno, de alguna forma también eso es tomado de la filosofía del 1900. Bergson era lector de William James, al igual que lo fue Sorel y al igual que lo fue Mariátegui. William James siempre comentaba y decía que que una operación científica siempre necesitaba de una fe y de una creencia. Si nosotros
no la tenemos, muy probablemente no lleguemos a nuestra hipótesis. Entonces aquí se juntan dos constructos, el de la herramienta de la religiosidad como forma de eclipsar a la razón para que se manifieste la fe y la creencia sobre una causa determinada y se pueda producir la movilidad. Eso de alguna forma es la religiosidad en Mariátegui y no tendría contradicción con el marxismo, porque el marxismo de alguna forma es religioso, dado que plantea la revolución, y al plantear la revolución tiene que superar obstáculos que parecen inamovibles, pero con la fuerza de la fe y la creencia se pueden llegar a sobrepasar. Eso yo lo voy a hablar el último día del seminario, voy a profundizar mucho más sobre el tema de religiosidad en Mariátegui, porque él tiene relación directa con lo que es el mito. El mito político no podría subsistir sin esa herramienta arcaica que es la religiosidad. Así que podría dejarlo hasta ahí. Muchas gracias, Gonzalo. También hay una pregunta de Nahuel. Nahuel nos acompañó también en el seminario de Gramsci del año pasado, así que nos alegramos de que esté presente con sus preguntas. Él pregunta lo siguiente, le intriga saber si hay algo del pensamiento Mariátegui en la teoría de la dependencia y en lo que hoy se llaman epistemologías del sur. No sé quién quiera responder ante eso. Yo podría responder algo respecto a las epistemologías del sur. Si bien estas llamadas epistemologías del sur, que son trabajos pensando en América Latina, desde América Latina, son variados de distintos puntos de vista, tanto teóricos como metodológicos. Sí hay algunos autores de estas llamadas epistemologías del sur que toman o trabajan el pensamiento Mariátegui. En primer lugar, a quien podemos categorizar como el que trabajó más el pensamiento Mariátegui es el peruano Aníbal Quijano. Aníbal Quijano fue uno de los primeros en hacer una selección de textos de Mariátegui en el año 53, si mal no recuerdo, y a Quijano le sirve el pensamiento Mariátegui para lo que después formula como el concepto de colonialidad del poder. La colonialidad del poder se entiende que, para Quijano, la de colonialidad del poder es el poder que se ejerce más allá de las condiciones materiales, o sea, están las condiciones materiales, económicas de explotación, pero también hay una forma de ser explotado o ser colonizado, que también está la colonización mental, por así decirlo. Entonces, todo ese tipo de explotación o de dominio, Quijano lo señala como colonialidad del poder. Es decir, hay un poder que se ejerce a partir de esta colonialidad. Ese es uno, Aníbal Quijano. Dussel también tiene algunos textos de Mariátegui, sobre Mariátegui. Dussel destaca mucho la similitud de Mariátegui con el viejo Marx, el Marx que empieza a estudiar la comuna rusa. Hay un trabajo de Dussel del año 92-93 que trabaja sobre eso. Y últimamente, quizás él no se considera de las epistemologías del sur, pero nace de estas vertientes, el colombiano Santiago Castro Gómez, que a los últimos años ha trabajado fuertemente del pensamiento Mariátegui de una manera muy interesante, porque lo que rescata de Mariátegui es la idea que tiene Mariátegui acerca de la modernidad, porque hay algunas epistemologías del sur que desechan la idea de modernidad, asimilan la modernidad a lo que es colonización, a lo que es imperialismo y a lo que es capitalismo. Por lo tanto, estas epistemologías ven la modernidad en ese símil y intentan volver al pensamiento de las comunidades indígenas antes de la conquista española. Santiago Castro Gómez ve en la modernidad, o intenta ver en la modernidad, elementos de liberación que se escapan de la lógica de la colonia y del capitalismo. También, bueno, no es de la epistemología del sur, pero Santiago Castro Gómez lo recoge, Bolívar Echeverría, que también trabaja la idea de modernidad desde Mariátegui. Entonces, en la epistemología del sur hay en algunos autores la presencia de Mariátegui, sobre todo el tomar el tema de la modernidad, el tomar el tema de la colonización.
Y ya son las 8:15. Vamos a cerrar con alguna última pregunta. No podemos responder todas, pero trataremos de la próxima semana recoger algunas de las que se vienen ahora y comenzar con las respuestas. Señalan acá, ¿Mariátegui tuvo alguna influencia en Recabarren? También preguntan por el Facebook del ICAL, ¿qué diferencia hay entre Mariátegui y nuestro Luis Emilio Recabarren? Si en su legado estaba la misma idea y convicciones, la reacción y el despertar de las masas en una época no tan distante. ¿Alguien quisiera responder acerca de esta pregunta en torno a la cercanía entre Mariátegui y Luis Emilio Recabarren? Bueno, en principio Mariátegui y Recabarren no tienen ninguna relación, o sea, no se conocen, no hay intercambio intelectual, ni intercambio, no hay conocimiento entre ellos, entre la labor de uno y de otro. Digámoslo, una diferencia fundamental, si uno lo pone en términos, podemos profundizar ahí quizás para más largo. Digamos que en Recabarren hay un obrerismo más marcado, o sea, una apuesta por la organización de las clases trabajadoras y obreras. O sea, es un obrerista, si lo ponemos en ese término. Y en Mariátegui hay una búsqueda por el sujeto revolucionario. Y ese sujeto revolucionario no necesariamente es el obrero, sino que es el sujeto revolucionario que tiene que confluir en este encuentro de frente, si lo ponemos nosotros, de trabajadores intelectuales, clases medias y mundo indígena. Entonces no hay todavía marcado ese sujeto revolucionario, si tú quieres, y tiene la explicación histórica y contextual, o sea, Recabarren viene del mundo popular y obrero, y es llamado hacia el norte a organizar al mundo trabajador, o sea, está en esa dinámica, y en el contexto peruano, Mariátegui se encuentra donde no está el mundo obrero, o sea, como bien lo señalamos acá, es un mundo obrero bien minúsculo. Yo creo que ahí hay una diferencia radical en cómo se organiza la lucha política que se resuelve en cada contexto sociocultural. Ahí yo dejaría hasta ahí, pero no hay una relación entre ellos, no se conocen por lo demás en ese sentido. Y el marxismo, que uno podría decir, el marxismo de Recabarren, es un marxismo de organización de las clases trabajadoras. O sea, está puesto en la práctica, aunque tiene mucho escrito, denunciando no sé, el discurso de Rengo, por poner un tema sobre la constitución de la nación y el Estado en Chile, tiene que ver con la práctica y organización del mundo de los trabajadores. Es la organización de partidos, de sindicatos, de la lucha política y obrera. En Mariátegui también está la organización de sindicatos, de crear periódicos, pero también está en el desarrollo político e ideológico de construir ese sujeto revolucionario, que en Recabarren lo tiene más claro que el mundo del trabajo y el mundo obrero, que por lo demás para la época todos señalan en la estadística, Chile y Argentina era donde había mucho más obreros que en los países circundantes, o sea, el volumen y el peso de las organizaciones populares y obreras era mucho mayor en Chile y Argentina que en Perú y en Bolivia, por decirlo como países fronterizos. Así que ahí no hay un encuentro, si tú quieres, hay más bien una divergencia que tiene que ver con el desarrollo contextual, social y cultural en el cual se dan los pensamientos. Los pensamientos no son dislocados, son localizados también. Por eso es interesante eso de la modernidad, que lo pregunto así, de pasado. O sea, en Mariátegui dice, no podemos ser nada sin la ciencia europea, o sea, no hay un corte con las posiciones ideológicas, o sea, con un corte con la ciencia, o sea, la ciencia no está sin ideología, la ciencia en este sentido viene también a comprender, hay que buscar lo mejor de Europa para pensar nosotros también. No hay un corte radical, no es un conservadurismo de volver al mundo indígena y hablemos quechua. No está eso en Mariátegui. Está rescatar el mundo indígena porque el que sobrevivió a la explotación colonial y sobrevivió a la explotación de la república y ha sobrevivido a la explotación de la instauración del capitalismo. Es la comunidad
Y la idea de comunidad es fuerte, o sea, la idea de, no solo del mundo indígena, sino que la idea de comunidad que sobrevive, si los ponemos en estos términos, a los avatares de explotación del mundo del capital. Y esa es la que sobrevivió desde la colonia, la república y la década del 20. Y ese potencial revolucionario de sobrevivencia es el germen, diría Mariátegui, del socialismo que hay que explotar. O sea, esta idea de que Mariátegui es leninista en el sentido de no el leninismo codificado por la vulgata stalinista, sino que el leninista en el sentido del organizador revolucionario que realiza la obra revolucionaria en Rusia. En ese sentido, Mariátegui es el leninista, no en la vulgata leninista codificada después hacia adelante. Lo diría en esos términos para acabar. Muchas gracias, Patricio, por la aclaración. Bien, vamos a ir cerrando. No sé si algún otro expositor quiera señalar algo. Gonzalo, profesor Osvaldo o Gonzalo Sandón. ¿Alguien que quiera señalar algo? Yo quería señalar algo que sale en el chat, que si Mariátegui tenía conocimientos de teología política, verdaderamente Mariátegui no tenía conocimientos de teología política, pero sí, al estar influenciado por Sorel, y sí al estar influenciado por Bergson, de alguna forma, la teología política también se podría ver una lectura, porque tenés que pensar que, por ejemplo, Carl Schmitt, que es uno de los padres de la teología política, hace en su texto sobre el mito una reivindicación del mito soreliano y a la vez también del espíritu bersoniano que hay en él. Entonces, no hay una lectura de Mariátegui desde la teología política, pero sí podríamos leerlo un poco desde ahí. Eso. Gracias, Gonzalo Jara. Gonzalo Sandón, ¿tú querías señalar algo? Más bien precisar, o sea, si bien efectivamente, como bien dijo Gonzalo Jara, no hay ningún tipo de vínculo más que el nombre entre Mariátegui y lo que fue el Sendero Luminoso, que a propósito de eso ellos se autodenominaban como Partido Comunista del Perú. Sendero Luminoso fue el nombre que le pusieron, ¿no es cierto?, los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de aquello, sí fue un intelectual que inspiró no solamente a este movimiento político, sino también a otros movimientos revolucionarios en Perú y en América Latina. Sobre todo en el ámbito, no tiene que ver con las aberraciones cometidas, sino que más bien en la estrategia implementada con respecto a llevar a cabo la acción política. El Sendero crece fundamentalmente en los espacios rurales, en las comunidades, en los sectores indígenas. Ahí es donde crece, se anida y se fortalece. Entonces ahí hay un raigambre, y no solamente el Sendero, sino también el MRTA, es decir, el pensar, ¿no es cierto?, el marxismo revolucionario del Perú, no desde el punto de vista de la prisma del movimiento proletario, sino más bien desde las comunidades rurales. Ahí hay algo también, no solamente Mariátegui, sino también de otros pensadores del Perú, pero efectivamente hay una inspiración ahí. Y que también eso se vio plasmado en movimientos revolucionarios también en Chile y en otros países de América Latina, en ese sentido. Y también, por ejemplo, el caso de Movadef, este movimiento en Perú que fue brutalmente reprimido en estos últimos meses, ¿no es cierto?, donde varios de sus dirigentes han sido encarcelados, también en cierta medida reivindican el pensamiento de Mariátegui en la actualidad. Eso, solamente. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Profesor Osvaldo, ¿algo que señalar? No, me parece que Patricio ha concluido bien lo que había que decir. Sí. Claro. Muchas gracias, profesor. Y vamos a dejar por último lo que quieras decir, Patricio. Hay una pregunta que aprovecho de señalarla para que tú puedas responder. Me parece interesante, de Fernando Dávila. Dice, buenas tardes. Patricio mencionaba sobre la reflexión de Mariátegui en torno a quién debería ser el sujeto de cambio en la búsqueda de la construcción del socialismo. Seguramente la respuesta es el propio indígena. Sin embargo, en nuestras realidades, la clase media arribista, acomplejada, y las élites indígenas asumen ese rol. ¿Podrían desarrollar esta idea, por favor? Gracias, felicitaciones y saludos desde Quito. Patricio, si pudieras... Bueno,
uno podría responder desde el propio Mariátegui también. ¿En qué sentido? O sea, Mariátegui busca en la realidad de cada sujeto, de cada realidad sociocultural, el sujeto revolucionario. O sea, la catalogación que se puede hacer de quién es el sujeto revolucionario se va en directa relación con el análisis, la crítica y la búsqueda de ese sujeto en las realidades contextuales. Cuando uno habla de mundo indígena, el mundo indígena es una pluralidad, o sea, uno hace una síntesis conceptual a decir el mundo indígena. Todos sabemos que ahí hay una serie de mundos étnicos diferentes y que en América Latina los encontramos en diferentes grados también de, digamos, socioculturales, hablando antropológicamente, o sea, y las comunidades depende en qué lugar se ubiquen socialmente. Y cuando digo esto, no es lo mismo la comunidad, lo digo en el caso chileno, no es lo mismo la comunidad mapuche urbana, como se catalogan ahora algunos en Santiago, que las comunidades mapuche en la zona de Arauco o Mayeco, por decirlo de alguna manera. Y lo que hemos aprendido en las últimas décadas, y con esto concluyo, es que un problema de la izquierda es construirle el programa a nosotros al mundo indígena. Y no al contrario. Yo creo que la apuesta está ahí en la construcción, que se abren las posibilidades de construir los estados plurinacionales. Y esa es la lucha contra el capital, porque eso tiene que ver con las reivindicaciones más fuertes que tiene que ver con los estados demoburgueses, que son las soberanías territoriales. Y las soberanías territoriales responden a las soberanías del capital. O sea, las reivindicaciones de los mundos indígenas sobre la tierra no es para que lo ocupen bajo las lógicas del capital o las que ellos creen que nosotros las puedan ocupar, sino que te vienen con otras lógicas de apropiación y de convivencia. Los sujetos, cuando pierden su lenguaje, van a construir sus lenguajes subalternos. Entonces, la gran lucha y éxito que tiene el mundo indígena es que no han perdido su lenguaje y sus reivindicaciones socioculturales que la siguen perdurando. Y yo creo que en Mariátegui estaba esa lucha de reconocimiento del mundo indígena. Yo por eso lo dejaría, porque es una reflexión un poco más larga, teórica, y que tiene que ver cómo se han presentado los estados-nación en América Latina. Y los estados-nación en América Latina son estados nacionales, valga la redundancia, pero homogéneos. Un estado con sujetos que en el derecho demoliberal tienen los mismos derechos, lo cual es falso, pero tienen los mismos derechos. Entonces, no son estados que construyan o apuesten por la diversidad. Y la diversidad no es un cliché cultural, o sea, somos diversos, sino que tiene que ver con la posición del capital. O sea, somos diversos porque tenemos la capacidad organizativa de construir nuestra propia sentido de comunidad. Bueno, hay una discusión y esas son las discusiones que están presentes con todas las discusiones que se mezclan entre ecologismo, comunidad y todas esas reivindicaciones, que es una discusión un poco más larga para darla. Yo lo dejaría ahí. Creemos que con estas líneas que hemos expuesto todos, volvemos a repensar también a Mariátegui puesto en perspectivas también de nuestras realidades, y que siempre es una perspectiva que uno construye de esas categorías conceptuales que el presente lo está agobiando a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Patricio. Bien, con este último comentario, Patricio, vamos a dar término a la primera sesión de este seminario sobre Mariátegui, que lleva como título Los inicios de un marxismo latinoamericano, el itinerario de José Carlos Mariátegui. Los dejo invitados, antes de que finalicemos, a la sesión que vamos a tener el próximo miércoles, que es 10 de marzo, a las 6:30. Y esta segunda sesión va a ser el expositor encargado, el profesor Osvaldo Fernández, con el título Una lectura de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Les recuerdo que en el chat dejé el link nuevamente del Drive, donde pueden descargar el cuadernillo de lectura, y los 2 primeros documentos que van a encontrar ahí son textos de los 7 ensayos. La advertencia que hace Mariátegui al comienzo de los 7 ensayos, y el ensayo número 2, que es el problema del indio.
Así que bien, con esto nos despedimos, agradecemos a las personas que estuvieron hoy escuchando, haciendo preguntas, y nos vemos la próxima semana. Y agradecemos también a Patricio, profesor Osvaldo, Gonzalo Jara, Gonzalo Sandón, por dar sus comentarios y apreciaciones. Así que nos vemos la próxima semana, miércoles 10 a las 6:30. Que tengan buena semana. Chao, Chao. chao. Chao, chao.